he dividido la introducción, digamos, en tres partes, y la primera parte vamos a hablar de lo que es neumática. Neumática, como el nombre, si os suena de algo, es aire, ¿vale? Vamos a controlar el movimiento de un cilindro con aire, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en una empresa? ¿No? ¿Por qué se está metiendo la neumática tanto dentro de las empresas de todo tipo, de alimentación, de químico, en los camiones de basura? También hay neumática. ¿Por qué? Porque es limpia. Por ejemplo, de cara a la hidráulica, no hay cambio de latiguillos, no hay aceite que manche. Esto, la neumática, es aire. Si se rompe una tubería o algo, es aire, no mancha, ¿vale? Antes la neumática, evidentemente, de un fluido se obtiene mucho más fuerza que de aire, ¿vale? Entonces la neumática siempre, como es un fluido de aceite, siempre la habréis visto en prensas, pues que aplasta mucho, o sea que tiene una máquina que tiene que utilizar mucha fuerza. Bien, la neumática es como la hidráulica, pero no llega a tener tanta fuerza como la hidráulica. La gran diferencia que hay es que en la hidráulica el aceite tiene que volver a un depósito. En la neumática la misma válvula, ya vais a ver cómo tira el aire, ¿vale? Esa es la diferencia. Lo demás, símbolos y todo esto es casi prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que como se maneja más presión y más fuerza, y es un fluido, las válvulas hidráulicas evidentemente serán más consistentes, ¿vale? O sea, van a ser más grandes, o sea, van a soportar mayores fuerzas. ¿Qué pasa? Más caras. Mucho más que las neumáticas, hasta 3 veces más. ¿Por qué? Pues porque llevan mucha conversión. Todavía la neumática no ha llegado al nivel de la hidráulica, pero se está acercando bastante. Ahora mismo, por ejemplo, en una conservera que hay que pasar latas de una cinta a otra, o le salen de la cinta hacia... Eso lo hace un cilindro que va guiando los carriles. Eso lo puede hacer perfectamente la neumática. Llevar piezas a un sitio, que un robot con un brazo coja una pieza y la lleve y la deposite en otro sitio, lo puede hacer perfectamente la neumática. Abrir y cerrar puertas, lo puede hacer perfectamente la neumática. Y si os dais cuenta, es aire. Aquí vamos a hacer lo mismo, con un compresor pequeño y estos cilindros y válvulas para que veáis. Y en una empresa sería esto que vamos a hacer y vais a ver, pero a lo grande. Pues evidentemente el compresor que vamos a utilizar, que es pequeño, de 25 litros, así. En una empresa es un Atlas enorme, por ejemplo, un compresor muy grande. Y lo que se hace también en una empresa es crear unos depósitos de aire, por así decirlo, para dar pulmón a esa instalación, para que no esté todo el rato trabajando el compresor, ¿vale? Y luego veréis que por diferentes sitios estratégicos de la empresa hay colocado tomas de aire, ¿vale? Pero bueno, el aire, hay que diferenciar dos cosas. O sea, una cosa muy importante, lo que es caudal y lo que es presión, ¿vale? Son dos cosas muy parecidas pero diferentes. Caudal, que es muy fácil acordarse de ello, es la cantidad de aire que va por una manguera, ¿no? Depende lo gorda la sección que tenga esa manguera, irá más o menos aire, ¿vale? Eso se entiende bien, ¿no? Y presión es la fuerza que ejerce ese aire sobre una superficie, ¿vale? Ya veremos
Bien, lo más importante, vamos a empezar, ya os he introducido un poquitín, de dónde sacamos ese aire. Ese aire lo sacamos de un compresor, que sea pequeño, grande, o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que ese compresor, el aire que sale, tiene agua, lleva agua, tiene humedad. Entonces, si ese aire que lleva agua entra a las válvulas, que las podéis ver aquí en bloques, 1, 2, 3, esto es un bloque de válvulas, ¿vale? Y luego están estas válvulas, que ya os enseñaré qué tomas son cada una, que son más individuales, estas son individuales, y estas tienen estas tomas para, digamos, facilitarnos el aprendizaje a estas válvulas. Lo normal es que os encontréis este bloque, ¿vale? Que alimentáis todas, todas las alimentáis por aquí, y todas tienen aire y cada una funciona independientemente, ¿vale? Bien. Bueno, sale del compresor el aire. ¿A dónde va? Ese aire hay que tratarlo. No hemos comentado que no puede entrar directamente ahí porque reventaría por dentro cilindros, válvulas. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Metiéndole agua. Si le metemos adentro agua, ¿cómo va a andar? A un motor le metes agua en vez de aceite, ¿qué pasa? Se revienta, se acaba oxidando, las gomas se acaban pudriendo. Entonces, porque un cilindro, por ejemplo, partido, aquí tenéis un cilindro seccionado, este cilindro y este cilindro es el mismo, ¿vale? Lo que pasa que a este cilindro se le ha hecho un corte, como veis, no sé si lo veis bien, y veis que tiene, que forma, cuando mueve, esto es el vástago del cilindro, ¿vale? Cuando mueve el cilindro forma dos cámaras, una aquí y otra aquí, ¿vale? Estas dos cámaras son independientes. Los cilindros cuando se estropean, se rompen, es porque se unen estas cámaras. ¿Por qué? Porque aquí, si veis, lleva una junta de goma. Esta junta de goma lo que hace es, permite que el vástago se mueva, pero no se comuniquen las dos cámaras, ¿vale? Bien, eso, grabarlo bien, acordaros de que Íñigo nos enseñó el cilindro ahí con las juntas. Entonces, si esas juntas les metemos agua, pues evidentemente se pudre. ¿Qué se hace? Tratar ese aire. Bien, ese aire siempre vamos a tener esto que veis aquí que tengo, esto es una unidad de mantenimiento, ¿vale? Esto evidentemente es en pequeño para lo que vamos a manejar nosotros. En una empresa pues será un poco más grande en función de la cantidad de aire que iremos a manejar, lo que nos pida la empresa, ¿no? ¿Qué hace esta unidad de mantenimiento? Tiene tres cosas muy importantes, ¿vale? Que son regulador de presión, filtro de aire y lubrificador, ¿vale? ¿Cuáles son? Este es el reloj que indica la presión. De aquí regularemos la presión, digamos, lo que queremos que pase por aquí, ¿vale? Alimento, o sea, la presión que queremos alimentar a las válvulas o a lo que enchufemos. Y el filtro del aire es este, ¿vale? Este que veis aquí. Aquí pasa el aire y se queda el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda el aire seco, un aire seco. Ese aire seco, pues es mejor que uno húmedo, pero tampoco es bueno, ¿no? La goma, si se queda seca también, también rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que por último pasa por lo que se llama el lubrificador, en el que siempre le veréis con un poquitín de aceite, y el aire aquí, cuando pasa por el lubrificador, se lleva como partículas de aceite.
Entonces, en el mismo aire, ya cuando sale por aquí, lleva aire y aceite. Que digamos que ese aire, aparte de mover el cilindro, está lubrificando válvulas, lubrificando cilindros, todo internamente. ¿Vale? Ya con el aire tratado, esto es muy importante, el aire tratado, ya pasamos a lo que se llama un distribuidor. Nosotros vamos a manejar, esto es un distribuidor, es como un ladrón de electricidad, ¿vale? En el que de una toma de aire sacamos 8, ¿vale? Esto en una empresa grande o lo que sea, pues esta toma estaría en esa esquina, esta estaría allí, ¿me entendéis, no? Claro, hay que tener en cuenta de la cantidad de aire que requerimos o que nos va a pedir las máquinas y de también la sección de este tubo. Nosotros con esta sección, como estas válvulas y estos cilindros vamos a funcionar con una presión de 4 bares, pues nos sobra, ¿vale? Va bien. Aquí hay que tener el distribuidor de aquí, que es donde cogeremos la alimentación de aire hacia todas las válvulas, hacia todo, ¿vale? Y muy importante, cuando conectamos la manguera, parece una chorrada, pero es muy importante, la meto y tiene que hacer como un clic. Lo notaréis cuando metéis la manguera. ¿Por qué? Porque si no haces el clic no la habéis metido completamente. ¿Qué pasa? Cierro y cuando esto coge presión, salta. Empieza a bailar la goma, y da un ojo. ¿Vale? Por lo demás es muy seguro. No te va a dar ningún chispazo, no va a pasar nada cuando manejamos neumática pura. Luego ya cuando manejemos electroválvulas, ya veréis cómo va todo, ¿vale? Estos apliques los utilizamos nosotros para aprender. Lo que os vais a encontrar en una empresa son estos, digamos que se llaman apliques rápidos, ¿vale? Enchufe rápido, digámoslo así. Es meter por ejemplo, si veis estas válvulas, este tubo no valdría, sería un tubo más fino. ¿Veis? No entra. Sería un tubo más finito. Aquí entra el aire, por ejemplo, esta, que ya veis que tiene uno un poco más grande, todo corresponde a la sección del tubo que estemos manejando. ¿Vale? Si es de 4, de 6, ¿veis? Entra. Ya está. Tiro y ya está puesto. Esto es un aplique rápido, ¿vale? Para soltarlo, aprieto, digamos, lo que veis aquí en exterior en negro, lo aprieto y sale solo. No es tirar, es meto, ¿veis? Ya ha quedado sujeto y si quiero sacarlo, ¿vale? Bien, sin más. Bueno.